solo conocerá de esta demanda el juez del domicilio del deudor, ¿no?, que sea competente por la materia y por el valor, ¿no?, según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección del domicilio. La residencia hace las veces del domicilio, la residencia del deudor, respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. Fíjense ustedes que cuando tratamos el procedimiento de vía ejecutiva, señalamos que quien iba a conocer del procedimiento de vía ejecutiva era el juez del domicilio del deudor o del lugar donde éste se encontrase. Y aquí encontramos a ese efecto una norma semejante. El competente es el juez del domicilio del deudor. Pero si no tiene domicilio conocido, entonces será el juez del lugar donde este deudor, donde este intimado, se encuentre, ¿no? Les repito la norma. Solo conocerá de estas demandas el juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección de domicilio. Es decir, el domicilio puede derogarse por pacto entre las partes, ¿no? Específicamente, puede derogarse el domicilio por el territorio, pero establecido un domicilio especial en el contrato, eso no implica que cualquier juez, no, el juez tiene que vaya a conocer del asunto, tiene que seguir siendo competente por la materia y por la cuantía. Lo que pasa es que no era o que no se trata en ese caso del juez originalmente competente por el territorio, pura y simplemente porque esa competencia por el territorio quedó derogada por pacto entre las partes al establecer un domicilio especial. En la demanda se expresarán o se deberán de cumplir los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, pero como el propio código lo establece o lo califica, el procedimiento se inicia pues por una demanda. Y es natural, es propio que esa solicitud deba contener los requisitos o las condiciones de forma a las cuales se refiere o que están establecidas en aquella norma de carácter procedimental. Si faltare alguno de esos requisitos, vean ustedes el juez inquisidor, el juez acordando el despacho saneador, es decir, no habrá necesidad entonces de ir a la proposición de una cuestión previa, porque el juez ordenará al demandante la corrección del libelo, absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido. De esta resolución del juez se oirá apelación libremente, la cual deberá interponerse de inmediato o dentro de los 3 días siguientes. No son 5 días, ¿no?, tal cual como ocurre para el procedimiento ordinario, sino que son 3 días. Artículo 643. Volvemos a ver al juez ejerciendo su papel inquisidor, ¿no? Es decir, el principio inquisitivo, ¿no?, a plenitud en el procedimiento. No solo el juez queda autorizado por la norma para purgar el libelo de demanda, al estar facultado para ordenar cualquier corrección que considere es necesaria en el libelo de la demanda, sino que además el juez puede negar la admisión de la demanda por las siguientes razones. Si faltare alguno de los requisitos del 640, pues sí, señor, el instrumento fundamental es un documento
que si bien es cierto, contiene la obligación de pagar una cantidad líquida de dinero, para el momento de la interposición de la demanda no es exigible. Como ustedes se percatarán, es decir, no es posible en esas condiciones tramitar el procedimiento de intimación. Otro de los casos pudiera ser que el intimado no se encuentra en el país. En ese caso también el juez negará la admisión del procedimiento especial de intimación. Eso no quiere decir que el acreedor no pueda ir a la vía ordinaria. Lo que el acreedor no puede en este caso es hacer el trámite por esa vía especial, por vía de este procedimiento monitorio, pura y simplemente porque el legislador se la niega, debido a que como no está en el país, el intimado, es decir, no podrá ejecutar la orden del tribunal. En segundo lugar, bueno, si no se acompaña, igualmente podrá inadmitir la demanda, el procedimiento, si no se acompaña con el libelo, la prueba escrita del derecho que se alega. En otras palabras, el instrumento fundamental. No se les olvide a ustedes que por vía del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, el instrumento fundamental tiene que acompañarse al libelo de demanda. Y el 340 señala que con el libelo de demanda tiene que acompañarse igualmente el instrumento fundamental. En el entendido que si ese requisito no se cumple, el propio 434 del Código de Procedimiento Civil establece más adelante que más tarde no se puede agregar. Por eso, si no va acompañado con el libelo de la demanda el instrumento fundamental, la letra de cambio, por ejemplo, el juez no va a admitir el procedimiento de intimación. Y en tercer lugar, cuando el derecho que se alega esté subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición. Esto es cuando el pago de la obligación quede sujeto al cumplimiento de esa contraprestación o de esa condición. Cuando el juez decide, por las razones aquí del 643, inadmitir la demanda, ¿no?, por alguna de esas razones, el juez está dictando una sentencia de carácter interlocutorio y por tanto esa sentencia tiene que ser motivada. Es decir, no es un auto per se, no, es una sentencia que debe de cumplir con todas las condiciones del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, salvo la determinación de la controversia. No hubo oportunidad de determinar la controversia. La sentencia es una sentencia interlocutoria que está inadmitiendo la vía ejecutiva pura y simplemente porque se está fundamentando en un documento que, si bien es cierto, contiene la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible de dinero, ese pago está sujeto, por ejemplo, a una condición y no consta en autos que la condición se haya cumplido. El artículo 644 me dice cuáles son las pruebas, cuáles son los medios de prueba, ¿no?, o los instrumentos, los documentos susceptibles, ¿no?, de constituirse en instrumentos fundamentales del proceso de intimación. Esos documentos son los siguientes: los instrumentos públicos. Ustedes ya saben cuáles son los instrumentos públicos. No se les olvide el artículo 1357 del Código Civil. No se les olvide el artículo 1363 del Código Civil, que se refiere al documento privado reconocido. El documento privado propiamente dicho, ahí tenemos una gran diferencia con la vía ejecutiva. Es semejante en cuanto a los dos primeros tipos de documentos, pero aquí ya diferimos de ella, ¿no? Las cartas, las misivas, ¿no?, admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas,
las letras de cambio, pagaré, cheques y cualquier otro documento negociable. Aquí ya comienzan a ver ustedes por qué los abogados en ejercicio preferimos el procedimiento especial de intimación y no la vía ejecutiva, porque tenemos un abanico mayor de posibilidades desde el punto de vista de la naturaleza del instrumento fundamental de la acción. No quedamos restringidos por la norma como sucede en el procedimiento especial de vía ejecutiva, que se limita a los instrumentos públicos, a los instrumentos auténticos y a los instrumentos privados reconocidos. Aquí cualquiera de estos documentos puede constituirse en instrumento fundamental de la acción, aparte del documento público, del documento auténtico y del documento privado reconocido. Bueno, vamos a dejarlo así por hoy. La próxima semana terminamos este punto, este procedimiento. Muchas gracias.